libertad o coerción, cooperación o conflicto. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta fundamental que nos dejó el economista del siglo XIX, Frédéric Bastiat, en su gran obra Armonías económicas. A ver, para Bastiat, esto del problema social no era un debate de café, ¿eh? Nada de eso. Él lo veía como un desafío de vida o muerte para la sociedad entera, o sea, una urgencia que no se podía de ninguna manera ignorar. Ok, para entender bien el argumento de Bastiat, este es el plan. Primero, el problema de vida o muerte. Después, las dos visiones del mundo que él veía compitiendo. Exploraremos el camino de la coerción y el de la libertad. Luego, una acusación bastante sorprendente, para terminar con su visión armoniosa. ¿Listos? Vamos a ello. Muy bien, entramos en materia. Para Bastiat, todo, absolutamente todo comenzaba en una encrucijada fundamental. Una elección que, según él, definía por completo el pensamiento social y político de su tiempo. Y esta es la pregunta clave. En serio, para Bastiat, todo se reduce a esto. ¿Los intereses de las personas son, por naturaleza, armoniosos o son antagónicos? Piénsenlo. Porque la respuesta a esa pregunta, según él, lo cambia todo. Determina la estructura completa de la sociedad. O sea, o estamos hechos para cooperar, o estamos condenados a un conflicto sin fin. Entonces, de esa única pregunta nacen dos caminos, dos visiones del mundo totalmente opuestas. Por un lado, si creemos que los intereses chocan, bueno, entonces se necesita una fuerza externa que ponga orden, ¿cierto? Eso es coerción. Pero por otro lado, si creemos que los intereses se alinean naturalmente, la solución es mucho más simple, no meterse, dejar que la gente actúe. Y eso es libertad. Bien, vamos a explorar el primer camino. Metámonos en la cabeza de quienes asumen que los intereses humanos son por naturaleza opuestos. A ver qué encontramos. La lógica aquí es, bueno, bastante directa. Si el conflicto es nuestro estado natural, si estamos programados para chocar, entonces es obvio que se necesita un poder, una fuerza externa que intervenga y nos obligue a todos a seguir un sistema que funcione, te guste o no. Y Bastiat decía que sus oponentes, sobre todo los socialistas de su tiempo, veían este conflicto por todas partes, absolutamente en todos lados. Entre el capital y el trabajo, claro, entre el pueblo y la burguesía, entre quien produce y quien consume, hasta entre el campo y la ciudad. Para ellos, cada interacción humana era una lucha de poder, una lucha que, por supuesto, tenía que ser controlada desde arriba. Pero aquí es donde Bastiat lanza su pregunta más filosa, su desafío definitivo. A ver, si partimos de la base de que todos, absolutamente todos, nos movemos por interés propio, ¿a quién le damos el poder de controlar a los demás? ¿Quién es ese ser iluminado, ese grupo de personas que está por encima de la naturaleza humana que se supone que debe reprimir? Es una pregunta tremenda, ¿no? Ok, ya vimos el camino de la coerción. Ahora, demos un giro de 180 grados y exploremos la alternativa. La visión que está en el corazón mismo de la filosofía de Bastiat. Y en esta visión la cosa es radicalmente diferente. El orden social no es algo impuesto, no es un plan diseñado por alguien. No, es algo que emerge, que nace solito, cuando la gente es libre. Libre para actuar, para comerciar, para colaborar. La armonía para Bastiat no es un objetivo a lograr, es simplemente la consecuencia natural de la libertad. Y para explicar esto, Bastiat usó una metáfora que es sencillamente genial. Él decía, a ver, cuando vemos un líquido, sabemos que cada molécula tiene lo necesario para encontrar el nivel general. No necesitamos a nadie que las dirija. La forma más segura de que encuentren su nivel es no hacer nada. Así vería él a la sociedad. Las acciones individuales, cada una buscando su propio interés, nos llevan de forma natural a un orden equilibrado y armonioso. Pero bueno, justo cuando pensamos que ya entendimos la división, liberales contra socialistas, la historia da un giro súper interesante. Porque Bastiat no solo criticó a sus oponentes de siempre, no, también apuntó sus cañones contra sus propios aliados. Lo que Bastiat sostenía es que, y esto es lo irónico, algunos de sus propios colegas economistas, gente que defendía el libre mercado, terminaron sin querer dándole las mejores armas a sus enemigos. En concreto, Bastiat apuntó a dos teorías que él consideraba pesimistas. Primero,
la ley de la renta de Ricardo, que decía, en simple, que mientras más gente hay, los dueños de la tierra se hacen más ricos y el resto más pobres. O sea, un juego de suma cero. Y segundo, la famosa ley de la población de Malthus, que básicamente decía que estamos condenados a la miseria porque la población siempre crecerá más rápido que la comida. Como ven, ambas ideas pintaban un futuro bastante oscuro y, claro, contradecían totalmente la idea de una armonía natural. Entonces, ¿qué pasó? Según Bastiat, los socialistas tomaron estas teorías y dijeron, «Ajá, miren, no lo decimos nosotros, lo dicen ustedes, los economistas. El sistema, dejado a su suerte, lleva al desastre. Ustedes mismos lo han probado. Así que, ¿cuál es la solución? Destruir la sociedad actual y construir una nueva». Estaban, literalmente, usando las armas de sus adversarios en su contra. Entonces, frente a este panorama, con sus aliados dándole munición al enemigo, ¿qué hizo Bastiat? ¿Cómo respondió? Bueno, propuso su propia visión. Una visión que era, en contraste, radicalmente optimista. Y aquí está la clave de su argumento. Bastiat no era un iluso. Él no negaba que existía el sufrimiento y la pobreza. Claro que no. Lo que él decía es que la culpa no era de la naturaleza, no eran las leyes económicas las que fallaban. La culpa, según él, era de la interferencia humana. Eran las leyes, los privilegios, las regulaciones, todo lo que los gobiernos hacían para distorsionar y bloquear ese orden natural y armonioso. Y por eso su solución era, en el fondo, muy simple. A ver, sigamos su lógica. Punto 1. El Estado actúa usando la fuerza. Punto 2. El único uso legítimo de la fuerza para una persona es defenderse, o sea, la justicia. Punto 3. Por lo tanto, la única función legítima del gobierno es exactamente esa, mantener la justicia, el orden y la seguridad. Y punto 4. Cualquier cosa que vaya más allá de eso ya es una violación a la libertad y una fuente de conflicto. Y con esto llegamos al corazón de todo. Para Bastiat, la libertad no era un simple ideal político, no era una palabra bonita. No, era la respuesta, la única respuesta práctica y directa al problema social. Porque si los intereses de la gente son realmente armoniosos, entonces todo se resume en una sola palabra: libertad. Es la única condición que se necesita para que esa armonía natural pueda, por fin, florecer. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para hoy. Si le hacemos caso a Bastiat, si aplicamos su lógica a nuestro mundo, ¿qué instituciones, qué leyes, qué regulaciones de hoy en día podrían ser esas interferencias que, en vez de crear la armonía que prometen, en realidad están generando conflicto? Una pregunta interesante para pensar, ¿no creen? Ahí se las dejo.